Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y los discípulos volvieron a Jerusalén, y mientras paseaba por el templo, se le acercaron los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para que hagas estas cosas? Jesús les respondió: les voy a hacer una pregunta y si me reprenden, les diré ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿El bautismo de Juan venía del cielo o de los hombres? Respóndanme. Ellos razonaban entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué entonces no le creyeron? Pero como si decimos que es de los hombres, tenían miedo de que la gente, porque todos consideraban a Juan realmente un profeta. Y respondieron a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús les replicó: tampoco yo les diré con qué autoridad hago estas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Hoy sábado, primer sábado de junio, dedicado a nuestra Madre, la Virgen María, al Inmaculado Corazón de nuestra Santísima Virgen María. Pedimos por el Perú, por nuestra patria, para que haya paz en el Perú, para que los políticos piensen más en los pobres y no en ellos mismos, para que se acabe la delincuencia y el crimen organizado. El Señor ama mucho esta tierra y sé que pronto se instaurará la paz. ¿Qué nos dice Jesús hoy día en el Evangelio? Si nos damos cuenta, es la interpelación de los sumos sacerdotes, los escribas, los letrados, los sacerdotes a Jesús por el hecho de haber expulsado a los mercaderes del templo. Ayer escuchamos el Evangelio cuando Jesús expulsa a todos los vendedores del templo y les dice claramente: ustedes han convertido mi casa en una cueva de bandidos, de ladrones, cuando mi casa realmente es una casa de oración. Esta actitud de Jesús de echar a todos estos comerciantes del templo ahora es interrogada e interpelada por los sumos sacerdotes, los maestros, los escribas, los ancianos, y le dicen: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Pues la autoridad es con la que Dios le ha dado, con la que el Padre le da y con la que Él tiene por ser el Hijo de Dios, porque es Dios. Él está por encima del templo, porque el mismo Jesús lo dice: tiren abajo este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días. Y ellos decían en su incredulidad: 46 años ha tomado construir este templo y tú dices que lo vas a levantar en 3 días. Y Jesús dice, se refería al templo de su cuerpo, al tercer día de la resurrección, cuando Él se iba a levantar de entre los muertos, que ese es el verdadero templo. Hoy Jesús está por encima de ese templo construido sobre piedra, porque habla de una alabanza, de una adoración a Dios en espíritu y en verdad. Jesús entonces sale del espacio del templo y Jesús evangeliza. Jesús sale de las paredes del templo. La autoridad con la cual la hace es porque Él le da sentido al verdadero templo. Mientras que los escribas, los ancianos, todos se ocupaban del negocio, del intercambio de mercadería con dinero, Jesús va más allá en ese templo en espíritu y en verdad, el cual es la verdadera adoración a Dios. Pero si nos quedamos en la estructura material y más aún en la idolatría al dinero, no se hace una verdadera adoración a Dios. Por lo tanto, Jesús aquí dice algo muy
eh, muy claro para ellos. ¿Quieren que les responda con qué autoridad hago esto? Bien, les voy a hacer una pregunta. Si la responden, yo también les voy a dar una respuesta. ¿El bautismo de Juan, de quién era? ¿De los hombres o de Dios? Con esta pregunta prácticamente les tapa la boca, porque esta pregunta era responder con un sí o con un no, que al final los iba a poner a ellos en contra de la gente en contra de ellos. Y ellos razonan, si decimos que es de Dios, ¿por qué no le creyeron a Juan? Si decimos que es de los hombres, pues los hombres le tenían mucho cariño y aprecio a Juan. Entonces no se decidían por uno o por el otro. La respuesta es, no lo sabemos, pues yo tampoco entonces le respondo con qué autoridad hago esto. Jesús utiliza la astucia, ¿no? Una astucia. Jesús es un Dios que no se deja roer por argumentos como estos, con interpelaciones baratas. Jesús sale del paso y airadamente sale bien, muy bien posesionado y parado sobre el terreno de lucha frente a estos, que supuestamente dicen ser adoradores de Dios. Por lo tanto, Jesús gana más autoridad. Y con esa misma autoridad que él tiene, con esa misma autoridad, echó a los mercaderes del templo. La autoridad a Dios le viene de su Padre. Y Dios tiene ante nosotros toda autoridad sobre nosotros. Hablar en ese momento, poner como una contrapregunta a la labor de Juan, era prácticamente echarles en cara la incredulidad y la dureza que mostraron al no creerle a Juan en su bautismo de conversión, de ser el precursor, de enderezar el camino para recibir al Señor. Y Juan tenía un arrastre de tantos discípulos, tantos que le seguían, que a él lo tenían como si fuera el Mesías. Y el mismo Juan dice, yo no soy. Pues bajo la persona de Juan, Jesús les pregunta sobre ese bautismo. Y al final no le creyeron a Juan y por último no le creen a Jesús. Jesús seguirá evangelizando, Jesús seguirá trabajando y seguirá poniendo orden frente a la mentira, frente al robo, frente a la idolatría del dinero, frente a esa corrupción dentro del templo. Jesús sigue actuando con toda autoridad como el Hijo de Dios, como el Dios entre nosotros. Darle un verdadero sentido a ese templo, que no debe ser una cueva de bandidos, sino una casa de oración. Y en que debe corregir ese rito pasado de los levitas quienes atendían el templo como sacerdotes, pero que ahora ha llegado un nuevo y sumo y eterno sacerdote, Jesucristo, ¿no? Con el nuevo rito, el rito del Nuevo Testamento, en el cual llega plenitud todo el sacerdocio, el templo como tal, que no es simplemente un edificio, que somos nosotros todos los bautizados. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, hoy día Jesús responde ante la purificación de un templo. Y no se deje engañar ni embaucar bajo una pregunta donde él mismo interpela después a sus acusadores bajo la persona de Juan. Que Jesús cale nuestro corazón, ¿sí? Que cale nuestro corazón, que mueva nuestro corazón, que se convierta a Él. Convirtámonos a Él, ¿sí? Convirtámonos a Él, que este Dios lo único que hace es, nos espera con los brazos abiertos, ¿sí? Con los brazos abiertos para purificarnos. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.